Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Otros se van por el misticismo, adoptando posturas radicales y desequilibradas ante las luchas y conflictos profundos que tienen. La Ruta 66, también conocida como la calle principal de América, la carretera madre, carretera de Bill Rogers, forma parte de la red de carreteras federales de Estados Unidos. Una de las rutas federales originales, la US 66, se estableció el 11 de noviembre de 1926, aunque no se señalizó hasta el año siguiente, y recorre un total de 3.940 kilómetros, que son unas 2.448 millas. Sin duda, la Ruta 66 ha sido un recorrido mítico lleno de historias, de aventuras y de emociones. Sin embargo, nuestra ruta es un tanto diferente. Estamos viajando a través de las páginas del libro de los libros. Estamos hablando de emociones. ¿Tú sueles estar desanimado, triste y angustiado? Amigo mío, pues tengo buenas noticias para ti. Tus problemas no son más grandes que nuestro Dios. Hoy el programa Ruta 66 hace una parada en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos para que apreciemos uno de los más bellos paisajes bíblicos. Vamos a respirar el aire de la montaña para renovar nuestras fuerzas. Libertad por el Espíritu. Este es nuestro tema. Descubriremos el privilegio de ser hijo de Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Donde hay vida hay esperanza o donde hay esperanza hay vida? Lo vamos a descubrir hoy. Te acompaña una vez más, hablando desde el micrófono, Esperanza Suárez, junto a Andrés Ocampo en el control técnico y Fernando Díaz Sarmiento en la exposición bíblica. Escuchamos ya la explicación y la reflexión de hoy. Al final del capítulo 7 hemos visto la gran lucha del apóstol Pablo, que es la lucha de todos, entre la fuerza de su carne y la nueva naturaleza que recibió en Cristo Jesús. Así que Pablo presenta su problema, pero termina dando gracias a Dios por Cristo Jesús. Ahora bien, en el capítulo 8 veremos cómo el apóstol trata la solución del Nuevo Testamento al problema tan serio de la lucha interior que marca la vida de todos los cristianos. En el primer versículo, Pablo empieza gritando la gran victoria, la gran bendición que recibimos de Dios. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La victoria de Cristo fue completa. Cristo condenó el pecado en su carne con la finalidad de que las justas exigencias de la ley fuesen plenamente satisfechas, de tal manera que no vivamos ya según la carne, sino según el Espíritu. Este es el primer paso en dirección a la salida de la gran lucha entre la carne y el Espíritu. No tenemos condenación en Cristo Jesús. Así que presta mucha atención. El combustible del pecado es la culpa. Cuando no ponemos nuestra mente en el sacrificio de Cristo y la gracia de Dios que nos perdona, seguramente seremos presas de nuestros propios pecados. La dependencia del legalismo humano nos lleva a un proceso de mayor esclavitud. De esa forma, la salida de la lucha contra el pecado no es el fariseísmo o la religiosidad, es la confianza en la gracia, pues ya no hay condenación para nosotros. Vamos a celebrarlo. El segundo paso está vinculado a lo que Pablo llama vivir conforme al Espíritu. Podemos vivir de dos maneras, según la carne o según el Espíritu. El versículo 5 pone claro el contraste. La mentalidad pecaminosa es muerte. En el griego la palabra mentalidad puede significar también inclinación, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Pero en cuanto al cristiano verdadero, aquel que recibió el Espíritu, el texto dice: sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Es decir,
seguimos teniendo la inclinación al pecado en nosotros, pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Por lo tanto, tenemos que luchar y vencer. Y fíjate, ¿por qué la esperanza está en el Espíritu? La salida, la solución para la lucha que tenemos entre la vieja naturaleza carnal y la nueva naturaleza espiritual está en la conciencia de que no hay condenación sobre nosotros, sino, por el contrario, lo que ocurre es la actuación del Espíritu Santo de Dios, el obrar de Dios en nuestra vida. Y Pablo intenta concienciar a sus lectores de que ese Espíritu es extremadamente poderoso y eficaz. Por eso el versículo 11 dice: «Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en nosotros». Así que tú, querido amigo, si eres de verdad cristiano, debes saber que el Espíritu Santo de Dios que habita en ti y te ayuda en la lucha contra el pecado es el Espíritu que garantiza la resurrección y es extremadamente poderoso. Por tanto, no puedes vivir infantilizado según la carne, sino que debes estar en un estado espiritual maduro. El versículo 14 muestra que el que tiene esa conciencia del perdón de Dios y de la acción del Espíritu ya ha crecido en la fe y se ha hecho hijo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y es importante resaltar que la palabra griega usada para hijo aquí es una palabra especial que significa hijo en el sentido de hijo, digamos, maduro. No es un niño pequeño, sino que es un hijo emancipado. Por lo tanto, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios se convierte en un hijo de Dios maduro en la fe. Pues dice: «Vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar: Abba, Padre». El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Fíjate, en otras palabras Pablo está diciendo: ten conciencia de que ya no tienes condenación sobre tu vida. Ten conciencia de que Dios puso al poderoso Espíritu Santo que está actuando en ti y te garantiza la resurrección. Ese Espíritu dirige a aquellos que están maduros en la fe en Cristo Jesús. De tal manera que ahora nuestra relación con Dios ya no es por la ley, ya no es por temor, ya no es por huir de la condenación, sino que es una relación de padre e hijo. Cuando digo Abba Padre, estoy afirmando que soy hijo de Dios y soy coheredero con Cristo. Es decir, soy consciente de las bendiciones de la nueva vida en Cristo. Sé que puedo vencer al pecado asesorado por su Santo Espíritu. Continuando en el texto, Pablo habla sobre las grandes bendiciones del futuro y sobre cómo ellas son superiores a todo lo que podamos experimentar ahora. Dice la Nueva Versión Internacional en los versículos 18 al 21. «Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios». De la misma manera, en el versículo 26 continúa: «En nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, habrá una gloria futura cuando los hijos de Dios serán revelados». Conscientes de ello, sabemos que nuestra conversión a Cristo no es algo de nuestra cabeza, una proyección, digamos, psicológica, sino una realidad que apunta a la futura y gloriosa realidad de la plena redención que se manifestará con el regreso de Cristo. Eso debe llenar nuestro corazón de entusiasmo. Además, otro motivo de optimismo es saber que en nuestra lucha interior tenemos, digamos, asesoramiento del Espíritu Santo. No estamos solos.
el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Querido oyente, Dios está a nuestro lado, dándonos victoria, asesorándonos con ese Espíritu Santo que es el anuncio de la gloria futura. Por eso no podemos desesperarnos ni pensar que Dios es insensible a nuestra lucha. Al fin y al cabo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, de que se hagan conforme a la imagen de Jesucristo. Y en el versículo 29, Pablo relata lo que Dios hizo para el cumplimiento de ese propósito bendito de volvernos a la imagen de su Hijo. Dios nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Podemos decir aleluya. Si ese Dios que nos liberó de la condenación, que nos da su Espíritu, Espíritu que garantizó la resurrección de Jesús y que habita en nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Él entregó su Hijo por nosotros. Entonces, ¿debemos temer algo? Nadie puede condenarnos, pues Cristo murió y nos perdonó para que ninguna condenación pueda separarnos ya de su amor. Ni tribulación, ni angustia, persecución, hambre, falta de ropa, ni peligro, ni espada, nada. El texto termina celebrando esa gran verdad: en todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante esa gran verdad, debemos tener nuestra esperanza, digamos, revitalizada, porque seguramente en Cristo, por la acción del Espíritu Santo, seremos más que victoriosos en nuestra lucha interior. Hacemos un pequeño alto en el camino de nuestra Ruta 66 para recordar algo muy importante. ¿Y qué es? Nuestras redes sociales. Sigue el programa en las redes y quédate al tanto de los programas, noticias y otros contenidos que te ayudarán a estar al día con la palabra de Dios. ¿Pero cómo encontramos la Ruta 66 en las redes? Muy sencillo. RTM Ruta 66. Allí estamos. RTM Ruta 66, donde encontrarás las páginas o perfiles de esta versión del programa. ¡Qué bien! RTM Ruta 66, apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy. ¡Vamos allá! Después de la explicación, traemos las preguntas, pero antes recordarte que Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te damos las posibilidades de ponerte en contacto con nosotros a través del WhatsApp y del correo electrónico. Toma nota: 601 20 32 65 con el prefijo +34 y el correo electrónico info@radioencuentro.net. El capítulo 8 de Romanos habla bastante de carne. ¿Será que hay algún problema con nuestro cuerpo? ¿Por qué ese asunto aparece de manera constante en Romanos? Esa pregunta es importante porque eso necesita realmente ser bien entendido. Carne no significa, especialmente en el libro de Romanos, lo mismo que cuerpo. Sabemos que había un pensamiento común entre los griegos de que el cuerpo era malo, negativo y malvado, y que el espíritu era bueno. Era como si el espíritu estuviera en una cárcel, en una prisión dentro del cuerpo. Pero la Biblia no pone las cosas de esa forma. Por el contrario, el pensamiento bíblico es que todo nuestro sistema está en dificultades, no solamente el cuerpo. Por ejemplo, la envidia y el odio no están aprisionados en un determinado órgano humano. Ellos son parte del problema que tenemos, que es el problema del pecado. ¿Qué es entonces la carne aquí en Romanos?
La carne es nuestra inclinación para hacer aquello que es contra la voluntad de Dios. Digamos la inclinación pecaminosa, esté o no relacionada con el cuerpo. Por eso cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios lucha contra la carne, no está diciendo que el Espíritu Santo lucha contra el cuerpo, sino contra nuestra inclinación pecaminosa. Nuestra naturaleza, ¿correcto? Exacto, nuestra naturaleza. El versículo 15 habla del Espíritu que nos adopta. Por lo que entendí aquí, parece ser que no todos son hijos de Dios. ¿Es así? Mira, Esperanza, esa pregunta se merece especial atención. ¿Cuál es el problema?, podemos preguntarnos. El problema es que en nuestro lenguaje popular, en el día a día, decimos hijos de Dios en un sentido diferente de lo que la Biblia lo usa. Así que a veces la persona llega a un sitio y dice, dame algo de comer. Al fin y al cabo, también soy hijo de Dios. Hijo de Dios, en ese sentido, quiere decir que todo el mundo tiene origen en Dios. Pero la Biblia habla aquí de hijo de verdad, en cuanto a hijo en el sentido de la persona que tiene una relación viva y real con Dios. Y es llamado hijo porque tiene la semejanza espiritual de su Padre. Esa persona es pariente espiritual de Dios. ¿Y cómo se hizo pariente? No por naturaleza, sino por adopción. Así que en Cristo, cuando una persona recibe a Cristo, ella se convierte en un hijo de verdad, pleno, hijo espiritual por adopción. Mientras Dios no lo adopta, él puede ser hijo, pero no es un hijo, digamos, con mayúsculas. Permanece simplemente como hijo en el sentido de ser criatura, de ser hijo de Dios en Adán. Pero lo importante de verdad es ser hijo de Dios en Jesús, ser hijo espiritual. Así que tú que nos escuchas, presta mucha atención. No te quedes fuera de esa familia, la familia de Dios. Muchas veces un hijo es rebelde y destruye la casa de su padre. Es esto así, ¿verdad? He visto el versículo 22 y habla de ecología, del efecto invernadero del pecado. ¿Será que el pecado sale del cuerpo y va causando daños por donde pasa? Ya ves, cuando pensamos en el pecado, pensamos en algo apenas espiritual, o si no en un error que cometemos y que afecta solamente a nuestras relaciones más cercanas, contra un amigo, un hermano, un compañero de trabajo. Pero cuando estudiamos el libro de Génesis, descubrimos cómo el pecado sobrepasó los límites individuales. El pecado afecta a todo, como si fuera una célula cancerígena. Por eso el dominio del pecado no queda solamente en el individuo, sino que afecta a la naturaleza. Y la Biblia nos muestra que la presencia del mal y del pecado en la historia humana afectó a toda la estructura del universo. Así que podemos decir que hay algo podrido en el reino de los hombres en la tierra, no solamente en un reino específico, sino en todas partes. Por eso la naturaleza va teniendo colapsos. El clima se está desregulando. Algo, digamos, no huele bien. Y es por eso que la salvación de Cristo no solamente afecta a nuestra vida, no solamente afecta al individuo, sino que tiene, digamos, una dimensión cósmica. Cristo murió y resucitó para reconciliar todas las cosas con Dios. Un día, cuando Cristo regrese, todo ese desajuste y confusión en la creación, todo ese desalineamiento, esa alteración general en el universo, será arreglada. Entonces nos daremos cuenta de cómo la creación de alguna forma lo intuye y espera el momento de la redención en Cristo. La verdad es que eso es un misterio para mí. Cuando lleguemos al cielo, quiero investigar sobre eso, sobre esa intuición de la naturaleza que la Biblia menciona. Por eso es muy importante que nuestro oyente no deje de leer la Biblia y de acompañarnos aquí estudiando el libro de los libros, la palabra de Dios. Genial, muy bien. El versículo 26 habla sobre oración y entonces aparece la expresión gemidos indecibles que no pueden expresarse con palabras. ¿Qué cosa sobrenatural es esta? ¿Significa que nuestra oración no tiene fuerza, no pasa del paladar y por eso necesitamos de la intervención divina? La cuestión que aparece aquí es que no sabemos cómo orar, y eso muestra la relevancia e importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gran esperanza para la lucha del cristiano. ¿Y cómo sabemos que ese Espíritu es tan poderoso? Lo sabemos porque es Él que resucitó a Jesús de los muertos. Y nosotros, como pecadores y débiles, en el momento de orar, digamos que la cosa nos queda complicada y difícil. Todo el mundo tiene dificultades para orar. A las personas no les gusta hablar de ello,
y fingen que todo está bien. Pero es difícil orar. ¿Por qué? Fíjate, vamos a orar a Dios que ya lo sabe todo. Vamos a expresar nuestras necesidades, a quien ya las conoce antes de nosotros y no sabemos ni siquiera expresarlo bien, corriendo el riesgo de expresarse mal. Así que el asunto se pone difícil. Por eso existe una especie de oración que es una oración monitoreada por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento lo llama oración hecha en el Espíritu. Y es de cierta forma sobrenatural. Cuando oramos sentimos a veces una sintonía con Dios, como si Dios estuviese actuando de manera diferente en aquella oración. Yo sé que nuestro oyente ya pasó por eso. Hay días que oramos y parece que uno no sabe, da la impresión de que nada funciona. Y hay días que oramos y la oración fluye sin dificultad. Es, digamos, la asesoría, el apoyo, la ayuda del Espíritu de Dios. A veces esa asesoría se manifiesta de una manera que la Biblia define como gemidos inexpresables. Hay gente que ya oró en silencio, gente que ya oró entre sollozos, gente que ya oró incluso llorando, gente que ya oró de maneras en las que se dijo todo diciendo pocas cosas. Porque el Espíritu intercede, hace esa conexión, digamos ese enlace, ese link especial con Dios. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Serían esos gemidos lenguas? No lo sé. Existen estudiosos que creen que sí, y otros creen que no. Yo creo que pueden ser lenguas en algunos casos, las lenguas expresadas en 1 Corintios capítulos 12 y 14. Esa cuestión la verdad es que es complicada, porque no sabemos hoy lo que es verdadero y lo que no en las manifestaciones de la fe. Así que puede ser, pero veo difícil que el texto esté diciendo que la oración en el Espíritu es solamente la oración en lenguas. Es más una intervención divina que hace que la oración fluya de manera especial. En lo que Pablo aquí está enfocando es en lo siguiente. No os preocupéis porque Dios está con vosotros en esa lucha. Él está trabajando tanto que incluso el Espíritu está actuando para suplir necesidades que ni habéis sido capaces de expresar. La verdad es que eso es muy bueno. Es una bendición de Dios. Perfecto. Pues gracias por la explicación de hoy, Fernando. Y tú, querido oyente, sigue orando también, pero antes de eso, escucha la aplicación del estudio de hoy. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos explorado juntos el capítulo 8 de Romanos, que en realidad cierra lo que empezó en el capítulo 6, hablando de la santificación y de la lucha contra el pecado, situación en la que Dios nos da la asesoría especial del Espíritu Santo. Hablamos sobre la libertad por el Espíritu, y la gran aplicación para nosotros aquí, después de estudiar esos 3 capítulos, es que la victoria en la vida cristiana es solo por el poder del Espíritu. ¿Qué ocurre con muchos de nosotros? Muchas veces una persona se convierte a Cristo, acepta a Jesús alegremente y después empieza a pasar por conflicto, por lucha. ¿Cuál es la actitud de esa persona? ¿Cómo lo resuelve? Esa persona empieza a luchar por sus propias fuerzas, toma decisiones, establece una lista de cosas que debe y no debe hacer. Y en la fuerza de su carne, la persona fracasa. Otros se van por el camino de la, digamos, religiosidad farisea o farisaica. Empiezan a ocultar lo que está pasando en su corazón y pasan a tener una actitud religiosa externa para intentar huir de ese conflicto interno. Otros se van por el misticismo, adoptando posturas radicales y desequilibradas ante las luchas y conflictos profundos que tienen. La Biblia nos dice en Romanos 8 que la lucha interior no se arregla así. ¿Recuerdas la palabra del libro de Zacarías? No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Lo crees? La verdad es que la victoria en la vida cristiana solo puede venir de parte de Dios. Por lo tanto, no te preocupes. Quédate tranquilo. Ten calma. Dios está a tu lado y te está asesorando por el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que resucitó a Cristo. Dios te da la victoria. Lo que necesitas es salir de esa posición de estar centrado en ti mismo, dejar de preocuparte por ti y poner tu esperanza en Dios.
confiando en que eres hijo, que eres coheredero. Sobre ti ya no hay ninguna condenación. Puedes echarte, cobijarte en el regazo de tu Padre en oración, pues el Espíritu de Dios te asesora en ello. Nos ayuda. Celebra con Pablo, agradece, alégrate bastante porque la victoria ya es tuya, pero no te olvides, eso solo ocurre por el poder del Espíritu. Esto ha sido todo por hoy en esta Ruta 66. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Pero el programa Ruta 66 volverá por este mismo medio y a esta misma hora. Recuerda que hay diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También está disponible el correo electrónico info@radioencuentro.net. Si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Cuéntanos qué te ha parecido el programa de hoy. Venga, anímate. Agradecemos tus comentarios desde los diferentes lugares del mundo desde donde nos escuches. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó en los micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Un abrazo, amigo, y hasta pronto. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.